Continuamos con más información por la pantalla de Canal E. Ahora sí vamos a hablar con Pedro Gaite, economista, que ya está conectado con nosotros. Hola Pedro, ¿cómo estás? Te saluda Paz. Hola Paz, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, a partir de esto que venimos charlando, ¿no?, a lo largo de la jornada, esta salida del cepo y qué consecuencias puede traer a futuro. Sin embargo, todavía no estamos viendo un gran impacto. Estamos viendo que el dólar está en un intermedio, ¿no?, entre la banda inferior y superior. ¿Qué puede pasar a futuro? A ver, creo que lo primero que hay que mencionar es que esta salida del cepo y este cambio en el régimen cambiario responde a que el régimen anterior, que era básicamente este crawling peg del 1% mensual y el blend, ese 20% que los exportadores te liquidaban en los mercados financieros, no permitía acumular dólares. Entonces era un esquema con el cual en un momento el gobierno se sentía cómodo porque le daba previsibilidad, porque era uno de los ejes de la política antiinflacionaria, pero en un momento se tornó insostenible porque no permitía acumular dólares, que Claro. creo yo sigue siendo el principal problema de la economía argentina. En ese sentido creo que fue un paso importante corregir algunos de los problemas que tenía el régimen cambiario anterior, y más allá de algunos errores de diseño que podríamos charlar que tiene el nuevo esquema, creo que la implementación del nuevo esquema es riesgosa. Es cierto que la salida del cepo, a priori diría, fue muy exitosa, porque el dólar está apenas por encima del valor que tenía antes de la salida del cepo. No hubo una disparada como Claro. algunos, yo mismo creo que esperaba que hubiese un salto cambiario más importante. La flexibilización del cepo es parcial porque permite que las personas humanas compren dólares, pero no así las empresas, lo cual también creo que es importante marcarlo, porque el riesgo que implica liberar completamente el cepo es enorme, porque sigue habiendo Claro. un stock de peso dando vueltas en la economía argentina, que si se van todos juntos a dolarizarse es un riesgo muy importante. Incluso creo yo que el hecho de haber liberado el cepo para las personas es un riesgo, pero bueno, a priori les está saliendo bien y no se dio esa disparada que uno alertaba podía llegar a ocurrir. Ahora, Claro. ¿cuál es el problema en la implementación del régimen cambiario que le veo yo? Que el gobierno está planteando que va a comprar dólares solo si el tipo de cambio toca el piso de la banda, esta banda entre 1.000 y 1.400 que puso, y eso es perjudicial, diría, porque nada garantiza que el dólar llegue al piso de la banda. El gobierno viene apostando todo a que siga bajando el tipo de cambio, ahora poniéndole muchas fichas a que los exportadores agropecuarios liquiden la cosecha para generar toda esa oferta de dólares que podría eventualmente permitir que el dólar llegue al piso de la banda y empezar a comprar, pero nada garantiza que llegue a ese valor, y si no ocurre, y sobre todo si no se sostiene en ese valor, el gobierno no estaría comprando dólares, que es justamente lo que le criticábamos al régimen cambiario anterior, que no te permitía acumular reservas en el Banco Central. Si el gobierno se ata a esta regla de que solo compra cuando el dólar esté a 1.000 pesos, tendría los mismos problemas que el régimen anterior. Pero aún si el dólar llega al piso de la banda y se sostiene en 1.000 pesos y el Banco Central compra dólares, que sería, creo yo, un escenario muy optimista, el riesgo es que ese tipo de cambio tiene otros problemas que están más ligados a la estructura productiva de la Argentina, a la capacidad de la producción argentina y en particular de su industria de competir con el extranjero, ya sea para colocar sus exportaciones o sobre todo para competir con las importaciones, que esto es algo que nosotros venimos alertando. Se está dando un proceso de lo que se llama sustitución inversa, sustitución de producción nacional por productos importados, sobre todo en la industria argentina, que si se sostiene este dólar barato, que aparentemente el gobierno está poniendo todas las fichas en que se sostenga, en un contexto de apertura de la Argentina, ya sea por la baja de aranceles, por flexibilizaciones varias, etcétera, y en un contexto también en el que el mundo está yendo totalmente a contramano de este tipo de política, porque digo, una cosa era ser aperturista en la década del 90, que digo, el mundo en general iba en ese sentido, y otra cosa muy distinta es hacerlo en este momento en el que el mundo parece ir en sentido contrario, sobre todo a partir de esta guerra arancelaria que está impulsando
Trump en Estados Unidos, pero que obviamente también está teniendo coletazos en otras economías, en China, mismo en la Unión Europea, digo, toda esa incertidumbre, porque ahora parece que hay una pausa en ese proceso, pero es hacia donde estamos yendo, un mundo de mayor protección, de mayor intervención de los estados en materia de política productiva, de política industrial, de mucha manija Pedro, sistema científico y tecnológico. Bueno, a esto que estabas Argentina comentando, está yendo muy a contramano de eso. Sí. Cierro la idea. Dale. Y el riesgo entonces es, si se sostiene en ese valor que sería el escenario óptimo para acumular dólares, el riesgo es que eso tenga un impacto muy nocivo en términos productivos. Claro. Pedro, con respecto a algo que nombraste al inicio, ¿la Argentina puede funcionar sin cepo, quitando totalmente todas las restricciones que tenemos? Mirá, te doy un dato. Los años en los que la Argentina no tuvo ningún tipo de control cambiario, o sea, personas y empresas pudieron comprar dólares, la formación de activos externos, que es lo que en general se llama fuga, promedio anual fue de más de 19.000 millones de dólares. El saldo, obviamente los egresos fueron mayores, también hubo ingresos, pero el saldo fue negativo en más de 19.000 millones de dólares. Por eso digo, es importante marcar que la salida del cepo no fue completa. De esos 19.000 millones de dólares, en general un tercio lo explican las personas humanas y 2/3 las empresas. Hoy ese ratio también responde a la composición de los depósitos en pesos, que podríamos pensar es un poco el combustible que podría ir al dólar. Cuando uno ve los depósitos a plazo del sector privado, 1/3 son personas humanas, 2/3 aproximadamente son empresas. Entonces el hecho de que las empresas no puedan comprar dólares libremente, obviamente le quita combustible, y es algo que creo que es positivo por el riesgo que implica. Y hoy está saliendo todo bien, pero nada te garantiza que en algún momento no haya una mayor dolarización, y si todos los depósitos a plazo, que son más de 40 billones de pesos, pudiesen ir al dólar, eso creo que es un riesgo muy grande. Bueno, yo celebro que el gobierno lo haya levantado solo parcialmente. Dicho esto, no es menor que haya unos 15 billones de pesos en depósitos del sector privado, que son personas que sí se pueden dolarizar. Digo, ese riesgo latente hoy lo tenés, y si bien las reservas se fortalecieron con el crédito del Fondo Monetario, con organismos internacionales y demás, siguen siendo escasas. Y por eso digo, lo más importante para que esta salida parcial del cepo sea exitosa y se pueda seguir normalizando el funcionamiento de la economía argentina, porque digo, en algún momento se van a tener que permitir también la remisión del stock de utilidades retenidas que hay. Eventualmente estaría bueno que las empresas también puedan comprar dólares libremente, pero digo, para que eso salga bien y no implique un riesgo enorme de una corrida cambiaria, hace falta acumular dólares. Y lo que uno está viendo es que el régimen cambiario, tal y como lo está implementando el gobierno, sigue sin promover la acumulación de dólares. Entonces, en definitiva, tiene los mismos problemas que tenía el régimen cambiario anterior. Claro. Con respecto a la inflación, ¿puede haber un gran impacto para el mes de abril? Bueno, va a depender, o sea, la inflación, la variable que mueve la inflación en la Argentina es el dólar, y creo que eso el gobierno tomó nota. Por eso digo, estaba cómodo con el régimen de Kroll-Impega anterior, y está cómodo con esta apreciación que se está viendo del peso en el marco del nuevo régimen cambiario. Pero para pensar qué puede llegar a pasar con la inflación en los próximos meses, creo que la clave va a ser qué termina pasando con el dólar, porque se está acomodando todavía. Tuviste un salto relativamente grande apenas saliste, después hubo algunos días en los que el dólar estuvo incluso por abajo del valor que tenías antes de esta salida del cepo, después se volvió a acomodar un 10% arriba. Entonces lo que estamos viendo es una volatilidad muy grande, que también influye en la inflación, porque más allá del nivel, el hecho de que las empresas no sepan cuánto va a ser el valor del dólar mañana genera cierta remarcación precautoria. Entonces, si bien hoy podríamos decir el dólar está un 5% aproximadamente arriba del valor que tenía antes de la salida del cepo, bueno, pero en un momento pegó el salto al 20, después bajó, y esa volatilidad también tiene cierto impacto inflacionario. Al mismo tiempo sigue habiendo todavía ajustes en precios regulados, en tarifas que se van a ir dando a lo largo del año. La puja distributiva sigue jugando, y más si la economía se reactiva, va a haber cierta inercia por puja distributiva que creo que también es un poco un
ralentiza el proceso de desinflación, pero de nuevo, me parece que lo que hay que monitorear para ver qué puede pasar con la inflación en los próximos meses es qué pasa con el tipo de cambio, y por eso también digo, el hecho de que el gobierno no esté comprando dólares hoy es un problema, porque toda la apreciación futura, toda la apreciación actual implica también un mayor riesgo de una devaluación futura. O sea, cuanto más aprecia hoy el peso, tiene más recorrido después para saltar en un momento, sobre todo en la segunda mitad del año, que por factores estacionales ligados al momento en el que se liquida la cosecha y demás, suele haber menos oferta de dólares, y que es posible que también en las vísperas de las elecciones haya una mayor demanda de dólares por la propia incertidumbre y la cobertura que es propia de las elecciones. Entonces, me parece que este momento positivo, por las expectativas que se generaron, porque es cuando empieza la cosecha gruesa y demás, el gobierno, más que utilizarlo para apreciar el tipo de cambio, tendría que utilizarlo para acumular dólares y tener un colchón más importante para hacer frente al momento en el que se revierta esa tendencia, caiga la oferta y aumente la demanda de dólares. Pedro, la última. ¿Es correcto que un presidente hable sobre a cuánto va a estar el dólar? Sí, no me parece negativo. Digo, la palabra presidencial obviamente tiene que ser tomada con seriedad, influye en las expectativas, y la formación de expectativas son sumamente relevantes para pensar la dinámica de una economía. Entonces, que el gobierno o el presidente de su opinión sobre cuál tiene que ser el valor del dólar o cómo va a ser la política cambiaria, etcétera, me parece que es importante. Fíjate lo que ocurrió cuando el gobierno cambió la formación de expectativas, porque la corrida que empezó en marzo, en buena medida se desató cuando Caputo, en algunas declaraciones, no dio las certezas que venía dando en torno al crawling peg. El gobierno venía diciendo, el crawling peg no se mueve, no vamos a devaluar. En alguna entrevista deslizó que podría haber un cambio de la política cambiaria, y ese día se desarmó el carry, todos los agentes que estaban haciendo carry trade tomaron ganancias, se dolarizaron, y eso empezó a hacer que el Banco Central tenga que vender dólares a lo loco. Entonces, el balizamiento, por decirlo de alguna manera, de la política cambiaria, de la política económica en general, me parece que es importante. La palabra presidencial en este sentido también lo es. Por eso, a mí algo que no me gusta de este esquema cambiario es que las bandas son muy amplias. Y Argentina tiene un riesgo en flotar, porque no tiene las mismas condiciones que otras economías. Entonces, a mí me hubiese gustado un esquema, si vamos a flotar, que sea con una flotación administrada entre bandas más acotadas, que le permitan, por un lado, acumular más dólares al Banco Central, y por otro, tener un horizonte más previsible, que sabemos que el dólar va a estar entre este valor y este valor, que no es 1.000 y 1.400, que obviamente es una diferencia muy importante. Perfecto, clarísimo. Pedro, gracias por estar en contacto. Bueno, gracias a ustedes, saludos. Hasta luego. Pedro Gaite, economista, dialogaba con nosotros por la pantalla de Canale. Enseguida venimos.